Bienvenidos a Charlas Animadas de Ayer y Hoy. Yo soy Agustín Ibarlucía. Y yo soy Lucía de Stefano, y el día de hoy vamos a hablar de el final de BoJack Horseman. Nos acompañan en esta edición dos personas que ya nos acompañaron en otros capítulos de Charlas Animadas, que son Verónica Stewart y Tomás Lehrer. A Vero la escucharon en el capítulo de Gravity Falls, y a Tommy lo escucharon en nuestros capítulos anteriores de BoJack, que fueron 2. Hola Vero, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Yo soy periodista especializada en cultura y creé y dirijo una agenda de cultura independiente llamada Circa, pero lo que me trae aquí a esta virtualidad de BoJack hoy es mi fanatismo loquísimo por la serie. También quiero contarles que mi fanatismo me llevó no solo a hablar con ustedes, sino también a escribir una nota sobre la serie, sobre BoJack entera, para A Sala Llena, que es un portal muy bello que ya tiene varios años en funcionamiento de cine y series, así que pueden entrar ahí, buscar BoJack Horseman y pueden leer un poco de todo esto. Excelente, estamos todos en la misma página. Hola Tommy, ¿cómo andás? Contanos de vos. Hola amigues, ¿qué onda? Yo soy editor, soy realizador audiovisual y también productor del podcast que están escuchando ahora. Quédense hasta el final del capítulo, que tenemos como siempre un invitado musical sorpresa que va a ser un cover especialmente para este capítulo de BoJack Horseman, así que no se lo pierdan, está muy bueno. Bueno, vamos a arrancar. Primero, para recordar un poquito, vamos a hablar de en qué se quedó la serie, porque tuvo 5 temporadas que salieron de corrido y la sexta se partió en 2. Vimos la primera parte el año pasado, en el 2019, y la segunda parte, el final, lo vimos a principios de este año. Bueno, la primera mitad de la sexta temporada había terminado con BoJack yéndose a viajar por Estados Unidos y queriendo entrar a Wesleyan como docente, a la vez que el último capítulo, digamos lo que fue el 8 de la primera mitad, no aparece ninguno de los personajes principales, sino que es como un picadito de todas las personas que BoJack tuvo algún tipo de encontronazo de situación en el pasado y cómo les afectó a la vida. Un picadito de eso y termina el último momento con Hollyhock, que es la media hermana de BoJack, enterándose de alguna de estas situaciones y dando a entender que se le viene la noche a BoJack fuerte después de una mitad de temporada en la que venía en pleno camino de redención. Y además agrego que hay 2 periodistas que están investigando el caso de cómo murió Sarah Lynn, porque empiezan a darse cuenta de que hay algunas cosas irregulares y que BoJack, o mejor dicho, que alguien la dejó morir. Entonces el cliffhanger de la primera parte de la sexta temporada es que simultáneamente tenemos a BoJack perdonándose a sí mismo, creciendo, eligiendo otro camino para su vida, pero al mismo tiempo todo su pasado y todo el mundo alrededor que le hizo daño empieza como a acecharlo y sabemos que se le viene algo muy pesado para la segunda parte, ¿no? La temporada, la segunda mitad, arranca con BoJack dando clases en la misma universidad a la que va Hollyhock. Es un enfrentamiento que de movida ya está muy presente. Sí. Bueno, y además de la línea de BoJack, tenemos en la primera mitad de la sexta temporada un par de cambios en los demás personajes principales, digámosle, que como habíamos dicho tal vez en algún capítulo anterior, es una serie bastante coral, no es, por más que se llame BoJack Horseman, no es solo sobre este caballo, sino que están los demás. Por ejemplo, Princess Caroline le pone nombre finalmente a su hija, eso sucede al principio de la sexta temporada. Le pone Ruthie, que es muy significativo porque era el nombre de aquella historia inventada de su nieta que habíamos visto en algún capítulo que nos rompió el corazón a todos. Además, bueno, también la vemos manejando su vida como madre, pero a la vez como mujer exitosa en su trabajo y como hay un capítulo... Sí, que se multiplica, es increíble ese capítulo. Es increíble la animación de ese capítulo. Después también tenemos a Diane, que se muda a Chicago y que empieza una relación con Guy. Y al final también de la primera mitad de la sexta pasa algo importante con Diane, que es que decide tomar antidepresivos. Entonces lo vemos medio en off, pero vemos un cambio en su cuerpo, se pone como... sube de peso y eso significa que decidió tomar las riendas de su vida y de sus problemas mentales. Sí, también la vemos en una relación... Creo que cuando Diane empieza a estar con Peanut Butter es cuando empieza a estar con hombres que le hacen bien, como ella dice varias veces, como Peanut Butter es bueno conmigo, es amable, se preocupa por mí, me cuida... que es algo que ella antes no hacía porque salía con cínicos intelectuales como ella.
Y creo que después de Peanut Butter la vemos avanzar al siguiente nivel, que es Guy, que también es un hombre que es bueno, es amable y la cuida, pero que encima sabe cómo cuidarla específicamente a ella. Sabe qué espacio tiene que darle, sabe cómo respetar su trabajo, la entiende mucho mejor de lo que jamás la entendió Peanut Butter, aunque tenía buenas intenciones. Y creo que por eso, en ese momento, es que ella puede dejarse caer y decir, bueno, ahora sí, estoy deprimida, tomo antidepresivos. Y Todd, bueno, a Todd lo vemos como finalmente más crecido, encontró una pareja sexual como él, ya está como muy en buenos términos con eso. Descubre que su trabajo perfecto es ser niñero y que tiene como todas las cualidades para hacerlo muy bien, entonces empieza a ayudar a Princess Caroline a cuidar a Ruthie, entonces ahí se arma como una alianza que funciona muy bien para los dos. Sí, lo cierto es que aunque la serie es coral, y estoy de acuerdo con eso, esta última temporada se centra mucho más en BoJack y tiene sentido, ¿no? Porque es la última. Sí. Tiene mucho que ver con la vida de BoJack y las personas que atravesaron su vida. Good morning. My name is Professor Horseman, which will remain on that whiteboard forever. And this is Intermediate Scene Study. En la segunda parte, BoJack finalmente consigue el trabajo en Wesleyan y empieza a trabajar como docente ahí. Muy contento de poder estar cerca de Hollyhock, no entendiendo muy bien por qué Hollyhock no quiere estar cerca de él. Nosotros sabemos que Hollyhock ya sabe todo lo que pasó en New Mexico con Penny. Diane lucha con la depresión y con los antidepresivos y con el proyecto de escribir su libro de ensayos, que es algo que se prometió a ella misma hacer y que ahora descubre que quizás no quiere ni puede hacer como pensaba. Y después, bueno, empiezan a avanzar estos periodistas que empiezan a investigar cada vez más el caso de Sarah Lynn y descubren efectivamente que BoJack había tenido que ver en la muerte de ella. Y todos se juntan para tratar de ayudarlo a ver qué es lo que están investigando estos periodistas y cómo hacer para evitar que salga la historia. La única que se queda al lado de él y que realmente quiere ayudarlo a limpiar todo este desastre es Princess Caroline. Los otros dicen, hasta acá llegué. Después de eso, BoJack tiene una entrevista que primero sale bien, después sale muy mal y sale toda a la luz. Todo esto se va a tratar sobre cómo BoJack lidia públicamente con estas denuncias. Que también tiene mucho que ver con el mensaje un poco de la serie en sí, cuando habla de la responsabilidad de las figuras públicas, de las celebridades y de todo este tema del perdón o de la cancelación. Y obviamente BoJack no se podía salir así tan fácil con la suya. Nos hubiéramos sentido traicionados todos como audiencia si pasaba algo así. Totalmente. Sí, totalmente. Es lo que decíamos de que BoJack llega a un punto de no retorno donde se le empiezan a escapar todas las cosas que él tenía como seguras y que en la primera mitad de la temporada él creía estar recuperando. Nos damos cuenta de que no hay vuelta atrás. Y también sucede otra cosa que para mí es clave en esto último que pasa en la temporada, que es la carta de Hollyhock. Sí. También. ¿No? Sí. La carta de Hollyhock claramente es una de las cosas más dolorosas para mí de la serie, principalmente porque no la vemos, pero sabemos que el contenido es algo para lo que no hay vuelta atrás. A mí me parece sumamente inteligente de parte de la serie no mostrar la carta, sino mostrar la reacción de BoJack. Que la reacción de BoJack es pasar una noche de alcohol y de mucho odio a sí mismo hasta terminar en su vieja casa ahogándose. Y ahí llegamos al anteúltimo capítulo de la temporada. A mí me parece muy terrible y genial que ahora reviéndola hace poco me topé con ese capítulo en el que BoJack cree que está nominado al Oscar y después descubre que no, y Diane cae a su casa en la mitad de la fiesta y le pregunta cómo está y se repelean. Y en el medio de esa pelea tremenda, Diane le dice, ¿sabes qué? Un día te vas a querer suicidar y no va a haber nadie para salvarte. Y es tremendo porque no solo es exactamente lo que sucede, sino que la única persona que él le pide que le salve es ella. Cuando ella antes de irse a Chicago le dice, no me puedo ir si no voy a saber que vos vas a estar bien. Y él le dice algo súper maduro, que eso no es una amistad, es una situación de rehén, no te voy a tener de rehén acá, que es una muestra enorme de su crecimiento, pero a la vez después la única persona a la que llama es a ella, y nos enteramos en el último capítulo que lo que le dice es, me voy a nadar y si vos no venís a buscarme es porque no te importo. Y ella piensa por muchas horas que él está muerto, hasta que después en las noticias ve que no. Y eso tan terrible que pasa ahí también es lo que nos hace entender cómo se termina esa amistad entre Diane y BoJack. Sí. Y un poco la serie se puede pensar también como la historia de esa amistad, porque desde el primer capítulo es cuando aparece Diane y se hacen amigos, hasta el último en donde, bueno... Sí, dice algo terrible BoJack, dice, no sería gracioso si esta fuera la última vez que habláramos, y Diane no le contesta. Y yo ahora no estoy llorando porque soy una profesional realmente, pero estoy a punto. No, pero además en toda esa charla Diane habla de su relación en el tiempo pasado. Uno se queda con eso y con el silencio final y bueno,
Se llora. Sí, 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 totalmente. para eso está la canción, para que uno no se escuche llorar a sí mismo. Sí, total. Totalmente. Bueno, Mr. Blue, I told you that I love you, please believe me. Bueno, esta segunda mitad de temporada tuvo varios capítulos muy interesantes. Yo creo que principalmente los últimos dos fueron los más intensos. Que uno de ellos para mí es ese capítulo que estábamos esperando tal vez en la mitad pasada y que no tuvimos, que fue el capítulo especial, como tal vez fueron The Fish Out of Water, en el que pasaba todo abajo del mar, o Free Churro, que fue aquel del monólogo en el funeral de la madre de Bojack. Creo que ese capítulo fue claramente el anteúltimo de View from Halfway Down, que tiene como una estética y una narrativa muy distinta a todo lo que veníamos viendo. Me gustaría que hablemos un poquito en profundidad de este capítulo que también está muy, muy cargado de significado, que es este The View from Halfway Down. una de las conjeturas que había antes de tener esta segunda parte de la sexta temporada era que Bojack se iba a suicidar o que iba a morir de alguna manera. No nos parecía una salida posible, pero habíamos pensado que la serie quería coquetear con esto, digamos. Claro. Iba a llevarlo a Bojack a lo más a fondo posible. Creo que no solo hubiera sido responsable, sino que también hubiera sido como facilista un poco, ¿no? Sí. Como Sí. no era una forma de hacerlo responsable realmente de sus actos. Y de hecho no fue una forma de hacerlo responsable de sus actos. Totalmente. Pero ¿qué fue para vos? Para mí era un capítulo como muy necesario, un poco para dar como una idea de algún tipo de cierre, que igual es algo en lo que la serie no cree, activamente dicen que no creen en eso, pero como una especie de que él pueda procesar un poco todo lo que le pasó. Creo que eso es él un poco haciendo las paces con eso, con que tiene que vivir con todo eso que hizo. Sí, y también que morir no va a ser una conclusión satisfactoria. Tienen como que en vida hacer los cambios. Exactamente. Porque atrás de esa puerta negra no hay nada. Herb se lo dice, Claro. no, mirá, no hay nada del otro lado. Y es muy significativo que, bueno, el capítulo tiene a todos estos personajes que murieron. Todos están representados como quizás en el mejor momento de su vida. Bojack está vestido como cuando es profesora en Wesleyan. Bueno, y así cada uno. Herb está como representado como cuando era showrunner de Horsing Around. Sarah Lynn tiene diferentes representaciones durante todo el capítulo, que quizás eso puede estar relacionado a que nunca fue completamente feliz, pobre. Y bueno, y hay mucha representación de la felicidad y la muerte como una conclusión, ¿no? Sí, Y bueno, sí, cada personaje hace un acto final. Y Claro. creo que también dos cosas interesantes. Primero es que es muy loco como él no puede dejar de pensar la vida, la muerte, la felicidad, la conclusión, todo en términos de espectáculo. Su vida siempre estuvo rodeada de eso. Entonces, cuando él se imagina la muerte, se imagina un show, se imagina a un presentador, se imagina a alguien como haciendo sus talentos artísticos. Pero al mismo tiempo le quiere escapar a ese show, ¿no? Totalmente, Tiene algo como- totalmente, sí, es Sí. algo de lo que no puede escapar, pero que siempre lo atormentó de alguna manera. Está bueno es que no aparece la figura del padre, sino que aparece Secretariat, que hace del padre. De hecho, en un momento medio se ríen de eso y dicen, tipo, no entendemos por qué soy Secretariat y también soy tu padre. Pero somos personajes. Y que Secretariat leí un poema que se llama The View from Halfway Down, que tiene que ver con él tirándose del puente y diciendo que a la mitad de camino vio la vista, que era espectacular, y dijo, si tan solo hubiera sabido que esta iba a ser la vista a mitad de camino, no me hubiera tirado, ahora quiero volver y ya no puedo. Respecto, Vero, de esto que decís también, o sea, varias cosas. Butterscotch y Secretariat, está bueno una idea de que en esa charla, que en realidad es, uno durante casi todo el capítulo ya se da cuenta de que medio que Bojack está o muerto o en esa, te vas dando cuenta, nunca te lo confirman, hasta que está en un balcón con Secretariat y sacan la cabeza y ahí se ve a él tirado en la pileta, ¿no? Y también lo que pasa en esa conversación es que el padre, encarnado en Secretariat, le dice o le revela que lo ama y que le importaba mucho, a pesar de que no se lo demostraba. Y hay una idea que pensé que por ahí es interesante, que es que Bojack personificó en su ídolo máximo, que es Secretariat, a su padre, porque no puede nunca imaginarse a su padre diciéndole eso. Claro. Claro. Porque su padre jamás le va a decir que lo ama, porque para él era un forro que le cagó la vida. A pesar de que el capítulo me parece que está muy bien realizado, como una búsqueda del subconsciente muy interesante, hay pequeños detalles que si uno toma reflexión es para ver un montón de veces y encontrarle mil capas. No, Está buenísimo. Sí, totalmente, sí. totalmente. Y también en un momento, al final de esa charla, también es tremendo, te rompe el corazón, que igual ya a esa altura lo tenés destruido, digamos. Bojack le dice, me hubiera encantado que pudiéramos hablar así en la vida real, y Secretariat le dice todo el bien que hubiera hecho.
Y creo que un poco la serie está diciendo, una conversación chiquita, unas pocas palabras pueden salvar vidas, literalmente salvar vidas. Como hay una cosa de la importancia de la comunicación y de la bondad y de simplemente como ser bueno con los otros. Es lo que dice Diane, no existe un deep down, existe lo que hacemos en la cotidianidad con las personas que nos rodean. Es que la serie nos muestra que todo el mundo está roto por alguna razón. Esto que decíamos en el otro capítulo, que Gina trata mal a un compañero de elenco. Y el compañero del elenco le dice, what the fuck is wrong with you? O sea, ¿qué mierda te pasa? Que es lo mismo que Gina le dice a Bojack cuando Bojack la ahorca. Claro. Y después Bojack sabemos que está roto porque le pasaron cosas en su vida. Y sabemos que la madre de Bojack está rota porque le pasaron cosas en su vida. Pero lo cierto es que después las acciones son lo que afecta. Y está perfecto si no puedes perdonar a alguien porque te hizo mal. Totalmente. En ese sentido me parece que es muy valiente esto que pasa con Herb. Que encima pasa en la primera temporada. O sea, es como jugado porque... Es un momento en el que todavía pensás que es una serie animada de un caballo reventado y es una comedia y listo. Y en ese capítulo en el que está Herb, Bojack le dice, te estoy pidiendo perdón, no me estás escuchando. Y Herb le dice, sí te estoy escuchando, pero no te voy a perdonar. Tenés que vivir con lo que hiciste. Sí. No te voy a dar ese alivio ahora que me estoy muriendo. También la muerte hubiese sido una solución fácil, o en el sentido de que no haría él enfrentarse con las consecuencias de lo que hizo. Y por eso hubo un gran debate en todos estos meses, sobre todo cuando terminó, sobre la gente que tenía miedo de que la serie termine ahí. Claro, es que yo creo que nunca fue por ese lado. Justamente es muy importante que no haya terminado de esa manera y es muy importante este capítulo porque demuestra como que, mira, ¿pensabas que iba a terminar así? No vamos por acá, no es lo que queremos decir. En una entrevista, Rafael Bob Waksberg, el creador, ¿no?, decía que cuándo se iba a terminar la serie, cuando Netflix lo quisiera, básicamente, pero que él había pedido específicamente que le avisen un poquito antes para darle un cierre, y que él la primera temporada la había escrito de manera que cerrara completamente. Y yo creo que si hay algo que tenía escrito desde el principio era este capítulo. Este capítulo lo tenía ahí, en el tintero, no exactamente como está, pero lo tenía ahí, sabía que en algún momento esto iba a pasar, que iba a pasar esto y después iba a tener un segundo final que no era tan fácil ni trágico. Sí, claro, sí. Es muy significativo esto que dicen de que pensábamos que la serie iba a terminar de una manera, pero en realidad termina de otra, porque ese capítulo pensás que termina con el tono que dejó de latir el corazón de Bojack, y Netflix automáticamente te pasa al capítulo siguiente, pero si te quedas viendo los créditos te das cuenta que ese tono es un tono de llamada. Wow. Entonces es lindo para mí. Es decir, pensás que iba a terminar con la muerte, pero termina con una llamada, termina con la comunicación, con una llamada de ayuda, ¿no? Claro, sí, con alguien que quiere sobrevivir. Sí, exacto, con un vínculo. Un detalle muy chiquito que me di cuenta ahora volviéndola a ver es que muy al pasar, cuando Bojack no se quiere ir de Rija porque le da miedo a la vida real, digamos, volver al mundo, Dr. Champ le dice, ya me contaste todo, me contaste de tu mamá, de tu papá, de ese sueño recurrente que tenés en el que vas a una cena y están todas las personas que conociste. Wow. Y es eso, es el anteúltimo capítulo. Increíble. Como recién ahora volviéndola a ver dije, claro. No, pero es eso, la serie se sostiene también y uno, cuando lo que permite el Netflix y la rewatchability y todo eso es encontrarle las capas que tiene y la alegría que te da, loco, qué bien pensado que está todo. Sí, totalmente. Sí. Yo reviendo la primera temporada, en la primera temporada se hablaba mucho de Horsing Around, de la sitcom que lo hizo famoso en los 90s a Bojack, y en el último capítulo de la primera temporada, que se llama Final Bajón, literalmente el capítulo se llama Downer Ending, que es final bajón, muestran el último capítulo de Horsing Around, que lo que pasa en el último capítulo es que el personaje de Bojack se muere en el hospital porque a nadie le importó lo suficiente, literalmente le dicen así, y está Sarah Lynn afuera llorando y todos sus hijos adoptivos llorando, y Bojack lo mira y dice como, uy, me parece que nos pusimos muy oscuros ahí. Ese es el anteúltimo capítulo de la primera, lo cual es más interesante todavía porque es el anteúltimo capítulo de la serie de verdad. Él claro, muriéndose también. Sí, creo que los anteúltimos capítulos se tratan mucho sobre la muerte. El capítulo en que muere Sarah Lynn no es un anteúltimo capítulo. Sí. Sí, es el día después del final. Claro. Exacto. Total. Esto lo dijimos mucho. Bojack se trata mucho sobre que hay un día después. Hay un día después del mejor día de tu vida y hay un día después del peor día de tu vida. Uh-huh. Y eso es algo muy optimista, de algún modo, porque siempre hay otro momento para hacer otras acciones. Totalmente. What are you in for again? Officially breaking and entering, but I think it was kind of for everything. Ah, a little bit of everything. Y bueno, hablando del día después, podemos pasar al último capítulo, en el que Bojack, en vez de morir, se va en cana, básicamente. Y tenemos un montaje bastante rápido que
para mí esa velocidad para narrar el tiempo en cárcel está muy relacionada a que, bueno, había que terminar la serie. BoJack pasa tiempo en la cárcel y después vuelve y tenemos un capítulo en la que tiene 4 conversaciones. Aparte, perdón, él va a la cárcel por algo que muy... O sea, de todas las cosas que hizo, esto es como Sí, lo más nimio. que es que se mete en su ex casa, borracho, pensando que sigue siendo su casa o sin importarle si ya no lo es. Y por eso van gana, por lo que se llama breaking and entering, que es tipo allanamiento Increíble. de morada. Claro. Pero después cuando le cuenta a Todd, creo que es, por qué fue en Cana, le dice, y fue por eso, pero creo que fue por todo un poco. Claro, sí. Sí. Y él sale para el casamiento de Princess Caroline con Judah temporalmente en el capítulo. O sea, no es que queda libre, sino que sale, no sé, o sea, por las magias de la ficción, sale para un casamiento y va a volver y le queda un tiempo más en Cana. Como vos decías, tienen 4 conversaciones. Tienen la conversación con Peanut Butter, después con Princess Caroline, después con Todd y después con Diane, que ahí es el cierre. Y un poco nada, cerrando su historia con cada uno de los personajes, ¿no? Princess Caroline también igual queda con la idea de que está todo bien, entre comillas, porque Sí, tienen es como cierto. un baile en la boda. Y al final BoJack le dice, bueno, cuando termine todo esto, quizás si efectivamente vuelvo al negocio, si vuelvo a hacer películas, voy a necesitar representación. Y Princess Caroline le dice, te puedo recomendar gente excelente. Que es un re lindo final, porque es una forma de decirle, bueno, acá voy a estar, pero no me voy a exponer de nuevo a todo lo que me hiciste. Hey, if I do decide to get back into the business when I get out of prison, I mean, I probably won't, but if I do, I'm gonna need representation. Someone who can look out for me, help me make the right decisions, keep me out of trouble. I can recommend some excellent people. Creo que todos los personajes estos con los que tiene todas las conversaciones es como una conclusión de cómo evolucionó el arco de esa relación y en qué terminó. Y que creo que en lo que terminó es que, como dice Diane en el final, gracias a que se conocieron, cambiaron y son la persona que son hoy en día. Y eso no significa que BoJack vaya a estar en sus vidas. Pero digo, todos cambian la relación que tienen con BoJack. O sea, la manera de relacionarse con BoJack. Como esto que decías, Princess Caroline ya no va a trabajar con él. Diane, bueno, como sabemos, tal vez nunca más lo va a ver. Y Mr. Peanut Butter, que creo que es tal vez lo más inesperado, pasa a ser como un amigo mucho más cercano de BoJack. Ya deja de mandarlo a la mierda como hace Homero con Flanders cada vez que lo ve, sino que, bueno, ahora va a vivir con él, tipo, es su amigo tal vez más cercano. Claro, sí. Cambió esa relación. Para una serie que siempre se caracterizó por tener un montón de personajes, de estrellas invitadas, tener un capítulo que tiene solo a los 5 personajes principales, digo, vas a los créditos y tiene solo 5 nombres. Claro. El último capítulo. Y eso es muy significativo a nivel como, mira, este es un cierre de serie donde voy a cerrar los arcos de cada personaje, cada uno con la suya, y vuelve un poco esto la idea de el cambio y a la vez la tragedia, que es un poco lo que decíamos recién del anteúltimo capítulo, donde hay algo de que la tragedia de la vida no es la muerte en sí, sino que continúe, pero sin tus seres queridos, digamos. Ese es el pago de las consecuencias de BoJack, que toda esa gente era su círculo y le soltaron la mano al final. Ese es el castigo más grande que tiene. A mí algo que me gusta mucho de este capítulo es el hecho de que sea un casamiento, ¿no? Primero es el casamiento de Princess Caroline con Judah, que es muy lindo, pero es un poco raro. Es raro. Para mí puede ser que en el futuro Princess Caroline y Judah se separen y pasen otras cosas en la vida. Digo, si la serie es como la vida, que es una serie de momentos y no es una conclusión final, está bien, puede ser un casamiento. Y eso me parece, de nuevo, dar vuelta, algo que hace mucho la serie, que da vuelta esto de las sitcoms, ¿no? Las sitcoms, pienso en How I Met Your Mother y en Friends, algunas sitcoms muy clásicas, giran alrededor de una pareja que al final se junta. Y el casamiento como el clímax final de la sitcom romántica. Entonces agarran el casamiento, pero en vez de volverlo un final épico, es un casamiento. Como... Sí, y ni siquiera es el casamiento original. Eso, no es el casamiento original. El casamiento es el momento en el que transcurre, digamos, si una sitcom es una comedia de situación, el casamiento es la situación.
pero no es el final necesariamente. El final es los vínculos entre ellos porque se terminó el relato y porque Netflix lo terminó. Sí, y también Pero- volviendo a ver la serie tiene un poco más de sentido, que como que la Oresa Berry es como más obvio que Judas siempre estuvo enamorado de ella. Sí, todo lo hizo por amor. Sí. Es algo claro, que confundías con como eficiencia al máximo y después te das cuenta de que, bueno, no tenía más que ver con querer complacerla y con una admiración tremenda que siempre tuvo por ella. Pero sí, es como dice Lu, aparte ni siquiera es el casamiento original, o sea, hay un casamiento como posta y otro que hace para el showbiz. Por momentos el último capítulo es un poco como programático. Claro. Es como decir, bueno, está el momento de tal, como muy segmentado. Me gustó, pero es algo a pensar, no sé qué les parece. A mí me parece que es significativo cuando hay capítulos programáticos, como cuando hay una regla, ¿no? Como, bueno, el capítulo de Free Churro es un capítulo programático en el sentido que es un monólogo Bojack y no habla nadie más. En este es 4 conversaciones y son los 5 protagonistas. Es como si fuera una especie de regla para el sistema en el que funciona el capítulo. Para mí, cuando encontramos estos trucos, como decís vos, estas cuestiones programáticas, sirve pensar, bueno, ¿por qué hicieron esto? ¿Qué significa? ¿Cuál es el peso que tiene que sea así y no de otra manera? Free Churro tiene un peso muy grande. Es Bojack hablando solo, sin la respuesta que siempre tuvo de su madre, que la madre siempre tenía algo para decir sobre todo, y Bojack por fin puede hablar sobre ella sin que ella lo interrumpa, y eso lo lleva a tener pensamientos muy complejos. Bueno, en este capítulo es eso, creo que el programa es, bueno, vamos a ver las conclusiones, los vínculos de los personajes con Bojack, y creo que es la mejor manera de mostrarlo. Sí, totalmente. Además de que las conversaciones están súper bien escritas, Total. y me parece que resumen muy bien como los temas principales de la serie. Cuando habla con Todd, hay 2 cosas que dice Todd que me parece que apuntan mucho como a los temas de la serie como una obra completa. El primero Sí. es cuando Todd le dice algo muy al estilo de Todd, le dice que estaba cantando el Hokey Pokey con los niños, Sí. que él les dice que son sus coworkers, aparte que son sus colegas, son los nenes que cuida, que está cantando el Hokey Pokey y que es una canción muy sabia. Porque la canción dice, you do the hokey pokey and you turn it around. O sea, te das vuelta. Y dice, se trata sobre eso, que es sobre el cambio, ¿no? Sobre como darse vuelta a uno mismo y ser otra persona. Y después, por otro lado, dice esto, que es re lindo, de que el arte tiene más que ver con lo que sacamos de él que con lo que ponemos en él cuando lo hacemos. Totalmente. Y a mí me hace pensar mucho en la serie, y vos decís, bueno, ¿cuántas cosas estaban pensadas? ¿Y cuántas cosas las hicieron? Y haciéndolas las interpretaron y el público las interpretó y entonces fueron encontrando la identidad de estos personajes. Hablamos mucho por acá en el podcast de los procesos creativos y cómo hacemos como hipótesis de cómo es el proceso creativo de Hora de Aventura, de The Midnight Gospel. Y para mí Bojack es una serie que respira en el sentido de que primero crean y después creando a estos personajes los dejan vivir. Sí, totalmente. Y así aparecen las cosas, en vez de estar todo el tiempo queriendo meter finales, conclusiones, cosas épicas, Claro. forzadas. Es algo muy recurrente en toda la serie. Reviendo, por ejemplo, el capítulo Free Churro, el del monólogo, hay un momento en el que Bojack habla justamente de eso, de que un fan de Horsing Around vio en un plano que había una tacita de café, que claramente se la había olvidado a alguien del elenco, pero hizo todo un análisis alrededor de eso, de que no, bueno, en realidad estas son las perspectivas que uno tiene de la realidad y cambian, depende de no sé qué cosa. Y Bojack dice, no tuve el corazón para decirle que alguien se olvidó una taza de café en plano y listo. Claro. Sí, sí. Y que Excelente. bueno, y ahí hace como una mini reflexión de, bueno, tal vez sea lo que cada uno interpreta. Digo, es algo que está no solamente en ese capítulo, está presente en un montón de lados. Sí, el año pasado, en el contexto de Ventana Sur, que es un encuentro de la industria del cine que se hace en Buenos Aires todos los diciembres, vino una de las guionistas de BoJack Horseman, una chica que se llama Alison Taffel. Fue la que guionó el anteúltimo capítulo, que es un gran capítulo, y después otros capítulos también muy interesantes, 4 o 5. Y en la entrevista ella habla bien como de rol de guionista, no tanto de los temas que trata la serie. Y con esto del proceso creativo y cómo lo pensaban, cuenta un par de cosas muy copadas. La principal es que cuenta que en la sala de guionistas ellos por ahí tenían un primer draft, un boceto sobre qué es lo que querían antes de presentárselo a Rafa. Cuando le decimos Rafa es Rafael Bob Waxberg, que es el creador de la serie. Después de pensar la idea, se la picheaban a Rafa y lo primero que Rafa le preguntaba era, bueno, ¿de qué habla este capítulo? No qué pasa. Claro. Como no la narrativa de la trama, sino cuáles son los sentimientos, cuáles son los temas que buscan tratar. Y eso fue mejorando a través de la repercusión que fue teniendo la serie y cómo fueron
también tomando forma y cuerpo los personajes a medida que pasaban las temporadas. Sí. Sí, y un poco en una entrevista él decía que a medida que se ponían más creativos y más locos con la animación, la gente estaba más dispuesta a acompañarlos a ellos como equipo creativo de la serie a lugares súper nostálgicos y profundos y tristes. Y creo que en ese sentido usan muy bien la animación para eso, como que bueno, medio que te bancás ver cosas muy tremendas porque son dibujitos y no quiere decir que sean menos profundos, sino todo lo contrario, que usan eso para meterte en lugares más profundos todavía, Claro. sin que quizás duela tanto, aunque después sí duele un montón. Es como dijimos tal vez en varios capítulos anteriores, que hablamos siempre de esto, no solo cuando hablamos de BoJack, sino cuando hablamos de un montón de otras cosas. La animación en general parecería que te baja la guardia y te predispone a cosas que de otra manera tal vez no estarías tan predispuesto a sentarte a mirar una serie sobre eso. Y sí, BoJack definitivamente lo hace. Y no solo eso, yo creo que, bueno, ya hablamos bastante de esto, de cómo le afecta ser animado a BoJack. Una cosa que le aporta definitivamente la animación y que tal vez algo que no había visto antes, pero que en esta revisión de los capítulos me di cuenta es que The View from Halfway Down, el anteúltimo capítulo, es recontra mega flashero, muy onírico, y que me sorprendió que eso no signifique, o sea, pensemos un capítulo así en una serie live action cualquiera. Sería muy extraño y saltaría mucho si no la serie desde el principio no hubiera planteado un estilo, una narrativa Total. así flashera, Claro. ¿no? Onírica, lynchiana, no sé cómo le quieran decir. Bueno, hay algo por ahí en el final de Los Soprano, que no quiero spoilear lo que lo vieron, pero que trae un poco de eso y es como cierto vínculo de la idea. Pero era imposible sin usar la animación al respecto y no plantearlo de movida. Claro, pero digo, no es que no se puede hacer si no se usa la animación. Claramente existen los efectos especiales, los trucos de cámara, siempre se pudo hacer una secuencia onírica. Pero en este caso, y como pasó en otros momentos, como en esos otros capítulos que nombramos que tiene como algo especial a través de la animación, le otorgó una narrativa que es desde la cabeza de BoJack, que entendemos desde el principio que esos son los pensamientos de BoJack y los vemos, que de otra manera hubiera tenido que estar muy presente desde el principio como esa voz de BoJack o esa cosa onírica que nunca habíamos visto un sueño de BoJack antes de este capítulo. Claro. Lo que hace la animación, quiero decir, es se predispone muy bien a lo onírico o a lo fantástico de alguna manera sin que salte. Es como ya estamos viendo un caballo que habla. Bueno, a partir Claro. de ahí, Sí, que esa animación da más libertades y eso está bueno, a la vez que esa animación no hace que todo sea válido. No, obvio. Porque se sigue manteniendo el mismo ABC de guión donde no hay tanta diferencia a la hora de escribir un live action de animación. Decía esta guionista que mencionaba antes, pero ella y toda la mesa de guionistas aplicaban como ideas de live action, de la improvisación. Son reglas que aplican desde live action y que la animación lo que hace es complementar y mejorar muchísimo. Con esta comparación que hacían con qué pasaría si viéramos algo parecido en live action, es verdad que hay un montón de cosas como extra flasheras que la animación puede hacer, pero creo que la serie a la que más hace referencia a BoJack y la única serie a la que yo la compararía como tranquilamente es Mad Men. Y de hecho, en un episodio de la 6ª temporada, Don Draper se ve a sí mismo en la pileta, ahogado. Pero me parece que, bueno, también es la misma idea, como un personaje así medio antihéroe, ¿no? claro, pero imaginemos un capítulo así en donde veíamos los sueños de Don Draper de repente, ¿no? No, claro, hubiera sí. pegado de la misma manera. Totalmente. Hay algo de las referencias. BoJack es una serie que tiene muchas referencias intertextuales, en este caso con Mad Men, como decís vos, y también referencias a sí misma. Por ejemplo, hay como un dato curioso, algo medio una trivia, que es que el anteúltimo capítulo, toda la secuencia de sueño hasta que él se da cuenta que se está ahogando, dura 17 minutos, que es exactamente la misma cantidad de tiempo que él tardó en llamar a la policía cuando se estaba muriendo Sarah Lynn. A mí cuando me enteré de este dato fue como, bueno, ¿y qué? Es un gimmick, es un chiste para que el fan que se entera diga, wow, qué profundo. Esa fue mi reacción. Pero al mismo tiempo digo, el fan que se entera y dice, wow, qué profundo, como repiola. Creo que esto hace la serie, justamente al hacer referencias, si las agarras te puede significar cosas. Y no significa que la referencia signifique en sí. Totalmente. Sino que la serie crea cosas, investiga lugares y deja que vos te dejes interpelar o no. Y si no te interpelás, como por ahí me pasó a mí con ese dato, está todo bien, pero sé que hay mucha gente que le significó mucho ese vínculo a los 17 minutos.
Un dato curioso también, que yo creo que sí es más importante, que lo leí, es muy divertido, es que el anteúltimo capítulo se llama The View from Halfway Down, que le preguntaron a Rafa por qué se llamaba así, y Rafael dijo que hasta ese momento, antes de escribir la última mitad de temporada, tenían a lo largo de la serie nombres de capítulos con todas las letras del abecedario, No. pero le faltaban algunas. Entonces Increíble. empezaron a hacer rompecabezas de cómo las podían meter. Hermoso. Y les quedaban tipo la Q, la K, la B. Y dijeron, bueno, listo, B. Y se llama así por eso. Find your peace, big guy. Find it. I wish I could have known about the view from halfway now! Otra cosa sobre la animación que decíamos hace un rato. La animación tiene la capacidad de, a diferencia de los actores y actrices que envejecen, vos podrías dibujar a los personajes iguales durante 30 años como los Simpsons. Entonces, elegir ponerle canas a un personaje y elegir cambiarle los rasgos físicos es una decisión que pesa más. Totalmente. Entonces, realmente la modificación de los cuerpos en algo animado tiene más peso. Para mí, ver a BoJack que se deja las canas, que envejece, que le cambia la ropa, o verla a Diane que engorda, es muy significativo, porque mucho más que si viéramos a un actor cambiar físicamente, porque Claro. bueno, cambian todo el tiempo. Yo creo que sí hay justamente un tema que define toda la serie, y me di cuenta recién, ahora en el final esto, porque hubiera dicho otras cosas, si, por ejemplo, en la primera mitad de la sexta temporada. Creo que el tema que me parece el más importante de la serie es justamente esto, el cambio y más que nada la constancia y el seguir intentándolo. Y ahí está plagadísimo de ejemplos, desde el gran mono aquel que corría, que nos dejó con esa enseñanza de it gets easier, se vuelve más fácil, pero hay que hacerlo todos los días, y esa es la parte difícil. Y hasta eso pasa, no sé, en la segunda temporada, y te lo está diciendo, como, Sí. mirá, es esto es lo importante. O cuando hablábamos, tal vez en el capítulo anterior, creo, sobre que a Rafael Waksberg le parecía el mito de Sísifo, le parecía una historia optimista. Lo importante que veía en esa historia no era que era un chabón que tenía que subir una piedra arriba de una montaña eternamente y que ese trabajo era absurdo porque la piedra se volvía a caer cada vez que llegaba a la punta, sino todo lo contrario, veía algo optimista porque Sísifo siempre volvía a subir la roca y siempre lo seguía intentando. Eso es la filosofía de la serie, definitivamente. Y por eso también nunca se iba a morir BoJack en ese capítulo, porque si no, no lo iba a seguir intentando. Totalmente. Sí, yo pondría como contendiente a tema de la serie. Vos dijiste que el tema de la serie es esta constancia. Sí, tal vez uno de los temas. Sí, yo creo que otro gran contendiente para el gran tema de la serie es el perdón. Para mí la serie se trata mucho sobre el perdón y sobre justamente la capacidad de cambio también, ¿no? Pero creo que las sitcoms se basan en que dos personajes, pensemos en Friends, en lo que sea, alguno hace algo mal, oculta algo de información, engaña a alguien, le tiene miedo de decirle algo a alguien o de hacer algo o lo que sea, entonces al final se terminan perdonando y todo está bien. BoJack tiene esa fantasía del perdón y va entendiendo que es una fantasía solamente y que el perdón funciona muy diferente y no funciona con todo el mundo igual, no funciona igual con tus amigos, con la esfera pública, no podés seguir haciendo cosas malas y pedir perdón. Eso le va pasando a BoJack, pero también le pasan a muchos otros personajes. A Mr. Peanut Butter también entiende eso, que sus buenas intenciones con Diane no lo habilitan a hacer cualquier cosa. Una cosa más con respecto al tema del cambio, esto que decimos de que Peanut Butter quizás es un personaje que cambia porque se da cuenta de cómo él dice que él es como una película de Christopher Nolan, que es que las mujeres están en su vida pero no se trata sobre eso. Es increíble. Como que es él el problema, es increíble, como que es él el problema, es él el que siempre busca un mismo tipo de mujer y después termina siempre de la misma manera, y Diane le explica, el problema no es que vos hacés que las mujeres divertidas después se hagan cínicas y malhumoradas, sino que estás con mujeres jóvenes y después las mujeres crecen y vos no. Claro. Entonces también es esto, como bueno, por un lado está BoJack, que quiere cambiar y se enfrenta con todas estas dificultades, pero por otro lado está Peanut Butter, que no cambia, y también es difícil, porque toda la gente a su alrededor sí cambia y sí crece. Volviendo también a lo que decía Agus sobre la sitcom, para pensar un poco por ese lado, tanto el cambio como, bueno, Agus hablaba sobre el perdón, pero de parte del cambio, es una manera como muy inteligente de usar la narrativa de la serie, de lo seriado, que lo que más te da, lo más importante que te da es el tiempo. Tipo, te digo, Sí. 6 años, 6 temporadas, para justamente eso, hacer que los personajes cambien de a poco, lentamente, con mucho trabajo, con mucho dolor. Y es muy interesante pensar eso, a diferencia de una Sí. sitcom en donde los personajes por diseño nunca cambian o siempre vuelven al status quo, a la situación del principio. Digo, son personajes de one note, como de una característica, contra también una serie
que trae un montón de cosas y por eso es tan novedosa y tan increíble, de que a pesar de traer cosas de la sitcom, de la animación, tiene personajes que tienen un nivel de profundidad que se pueden asimilar a Mad Men. Y eso es muy valorable. Sí, totalmente. Y aparte, el nivel de crecimiento en una sitcom es, o sea, no sé, Chandler crece porque se casa y quiere tener hijos. Eso es crecer. Como que crecer es seguir un relato de lo que nos dijeron que tenemos que hacer cuando crezcamos, que es muchísimo más fácil de hacer que lo que BoJack nos está proponiendo hacer. Y una cosa es que nosotros acá en el análisis que hacemos de BoJack parece que bardeamos a las sitcoms como si fueran como lo más estúpido del mundo. Yo soy muy fanática de las sitcoms, soy muy fanática de Friends. ¿Qué me pasa? Yo estoy triste, estoy mal y lo primero que hago es poner un capítulo de Friends. No pongo un capítulo de BoJack porque ahí sí me tiro la pileta. Digo, realmente hay veces que no estamos emocionalmente preparados para lidiar con eso. Y creo que BoJack hace un poco lo mismo, digo. Él rescata Horsing Around. Él dice, como cuando la madre le dice, no es Ibsen, es una estupidez. Él dice como, bueno, pero hay gente que necesita eso. Como, y Diane le dice lo mismo. Totalmente. Diane, que es súper intelectual, súper inteligente y qué sé yo, le dice, yo cuando era chica tenía una familia de mierda y veía Horsing Around y me sentía parte de una familia mejor y me hacía bien. Como que recupera el valor de eso. No es que no tenga, no es que deje de ser valioso, sino que el valor pasa por otro lado. BoJack tiene una exploración un poco más ambiciosa, quizás. Sí, totalmente. Bueno, estamos grabando esto en plena cuarentena en el 2020. Yo conozco muchas personas que lo único que están pudiendo ver, y me incluyo, son sitcoms. Claro. Porque hay algo bastante acogedor en ese final fácil y de poco laborioso, que con tan cero futuro, digamos, en este momento. No, hay momentos en los que vienen bien un poco las sitcoms. Bueno, BoJack lo pone en palabras literales en el primer capítulo de la serie, y creo que es de las primeras cosas que dice cuando le están haciendo una entrevista como 20 años después de Horsing Around, y dice literalmente, a veces después de un día de mierda querés llegar a tu casa y ver una serie de 30 minutos donde sabés que todo va a terminar bien. Sí, a mí un montón de gente que le recomendé BoJack a los 5 capítulos me escribe y me dice, amiga, no es graciosa, como no me estoy riendo no era la idea. Estoy mal, yo como, no, está bien, claro. Es lo que tenés que ver, es así. I'm sorry. That sounds awful. Yeah, well, what are you gonna do? Life's a bitch and then you die, right? Sometimes. Sometimes life's a bitch and then you keep living. Yeah. But it's a nice night, huh? Yeah. This is nice. Algo que creo que nos quedó por charlar un poco y que tal vez evadimos porque fue un toque doloroso verlo, pero fue esa última conversación de BoJack con Diane en el techo, que también fue como un espejo a aquella una de las primeras conversaciones que tuvieron en una fiesta también, creo que fue la primera temporada, en la que, bueno, BoJack y Diane empezaban a conocerse. Acá es como medio que terminan de conocerse y, como dijimos hace un rato, tal vez se pueda pensar la serie como lo que pasa entre medio de esas dos conversaciones, ¿no? Como en el inicio de esa amistad y en el final. Sí. ¿Qué piensan de esto? Sí, pienso que también la serie no es casual que empiece cuando BoJack escribe su libro y vuelve a ser puesto como en el ojo público. No solo porque un poco lo vuelve a poner en ese mundo de fama que tan tóxico le resultó y que le hace revivir un montón de cosas, sino que también empieza con él teniendo que hacerse cargo de toda su historia. O sea, viene una persona, le toca la puerta y le dice, me tenés que contar todo de vos. Entonces la serie empieza con eso, con él haciéndose responsable muy de a poco, porque en la primera temporada es una persona horrible, pero muy de a poco tiene que ir haciéndose cargo de eso. Y creo que la serie es ese proceso. Y creo que Diane es tan importante porque es la persona que lo impulsa y que lo acompaña en todo eso. Casi que es tan importante esa última charla que las 3 anteriores, que son muy lindas también, parecen como una previa de ese momento, que el capítulo arranca también con ellos en el techo y la línea de la vida de BoJack que se revela ahí que en realidad no murió en el capítulo anterior, y después se cuentan todo el otro, y cuando vuelve ahí es BoJack enfrentándose a las consecuencias por última vez. Ok, no se murió, no, la vida sigue, y es esta frase que BoJack dice, la vida es una mierda y un día finalmente te morís, y Diane le dice, sí, pero a veces la vida es una mierda y tenés que seguir viviendo. Es decir, bueno, nada, yo sé que esto es difícil, pero elijo hacerlo igual. Me parece como muy valioso
Sí, me parece tremenda esa conversación que tienen, y también Diane muy a las apuradas le dice gracias y perdón y gracias y bueno, nada, claro, sí, y como que no puede decirle todo lo que te imaginás. Y porque es incómodo también, o sea, no es una charla que los dos están seguros de qué decir. Para Diane fue muy difícil escaparse y formar una vida nueva, y para Bojack ni que hablar liberarla, entonces tan incómodos se nota después cuando terminan de hablar y la cámara sube hacia el cielo. El capítulo no termina y desde que arranca el tema pasa 1 minuto y medio de silencio, que es un montón. Tremendo. Es un montón. Es un montón. Y te deja también como espectador como ahí, como no sé, como ay, va a pasar algo más, no sé, tengo que procesar toda la serie en este minuto y medio que me están dando, es un montón. A mí me agarró muchísima ansiedad en ese minuto de silencio del final y a la vez me pareció muy hermoso. Para mí lo muy hermoso es que después de este intercambio buenísimo que tienen sobre que la vida es una mierda y después seguís viviendo, dice, che, qué linda noche, ¿no? Y Diane contesta, sí, qué linda noche. Y ahí termina. Lo último que se pueden quedar es en el presente. Hoy es una linda noche. Punto. No sé mañana, no sé ayer. Hoy es una linda noche y estamos acá juntos. Totalmente. Fue un buen final. ¿Ustedes creen que fue un buen final? Sí. Sí, y fue un alivio también. Terminar de verla fue súper triste y fuerte y todo, pero fue decir como, bueno, listo, terminó bien. Sí. Lamentablemente los finales existen y vamos a tener que creer y crear un final para el podcast. ¿Qué les parece? Pero antes vamos a escuchar a nuestro invitado musical con un cover que se hizo especialmente para este capítulo sobre una canción muy importante de Bojack. Y nuestro invitado es Joaquín Sánchez. Vamos a escucharlo. Hola, Charlas Animadas, soy Joaquito. Tengo 2 proyectos musicales, Justo antes de la guerra con los esquimales y Horribles, que lo pueden escuchar en todas las plataformas. Y esta es mi versión, mi apropiación del tema de cierre de Bojack. Espero que les guste. Allá por los 90 fui una estrella de televisión. Soy Bojack el caballo, no fijas que no me reconoces. Vivo hace tiempo aferrado a mi pasado. Hace rato que no da para más. Y es por eso que quiero entender si soy un hombre o un caballo. Si soy un caballo o un hombre. Ese fue Joaquín Sánchez con la canción de cierre de todos los capítulos de Bojack, una canción que tenemos en nuestros corazones. Sí. Y eso es todo por hoy, ¿no? Muchas gracias por escucharnos. Como siempre, saben que pueden escribirnos a Instagram o a Twitter, que en ambos lugares somos Charlas Animadas. También tenemos un canal de YouTube en donde pueden encontrar nuestros capítulos, recomendaciones semanales y todos los temas musicales que vamos subiendo. O también pueden escribirnos a charlasanimadas@gmail.com. Nos encanta escuchar sus recomendaciones, sugerencias, comentarios o cualquier cosa que tengan ganas de contarnos. Yo soy Agustín Ibarlucía. Yo soy Lucía Estefano y hoy tuvimos el honor de tener virtualmente con nosotros a Tomás Lehrer. Un abrazo grande, chica, estuvo divino. Y a Vero Stewart. Muchísimas gracias, fue un placer estar acá. Estaba pensando qué catchphrase podía decir para despedirme. Quizás suck a dick, dumb shits. Is this an English band from the 90s? Because yes. Detrás de escena nos ayudan nuestros queridos productores Mica Padrón y Tomás Lehrer, que hoy estuvo también en escena. Grabamos esto el 25 de mayo del 2020 en plena cuarentena por el COVID-19, a la distancia y virtualmente en la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina. Eso es todo, amigos, nos escuchamos la próxima. Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria.